Hola, bienvenidas a la clase 11 del curso de termodinámica. El contenido es el siguiente. Vamos a comenzar con un repaso de la clase 10, en donde vimos la entropía. Después vamos a entrar en entropía y primera ley, cómo se relacionan, cómo se puede utilizar la entropía en la primera ley, en particular en la obtención de la conexión entre ecuaciones de estado y para obtener la forma de la entropía del gas ideal. Y después pasaremos a la entropía y segunda ley, cómo se puede usar la entropía en la segunda ley y vamos a ver los procesos de creación de entropía en termalización isocórica a volumen constante y creación de entropía en termalización isobárica a presión constante. Sobre el contenido de la clase pasada, la clase 10, se definió la entropía a través de su diferencial exacta en un proceso reversible mediante esta ecuación de aquí. Ts igual a delta Q reversible sobre T. Esto quiere decir que el cambio en la entropía diferencial ya es exacta a partir de una diferencial inexacta de calor. Esta diferencial inexacta depende del proceso y en particular se necesita que el proceso sea reversible para que sea igual a la entropía al dividirlo por T. Entonces, ese ya es función de estado del sistema, ya es una propiedad del sistema y con ello definimos o escribimos matemáticamente la segunda ley de la termodinámica y la escribimos de esta manera en forma de desigualdad. Gracias a la desigualdad de Clausius que obtuvimos, se llegó a esta desigualdad de acá más general y nos dice que el cambio, bueno, la integral de esta cantidad, delta Q entre T, donde esta delta Q ya es arbitraria, puede ser reversible o puede ser irreversible, para llevar a un sistema de un estado A a un estado B, va a ser menor o igual que SB menos SA. Es decir, que la diferencia de la entropía evaluada en los estados frontera B menos A. En este caso, la igualdad se va a cumplir cuando em, el- la diferencial del calor o el proceso sea un proceso reversible, como ya decíamos acá. Y si es irreversible, y se lleva al sistema por un camino irreversible, entonces esta integral va a ser menor que esta cantidad. Esta era la segunda ley de la termodinámica y vamos a ver algunas aplicaciones en esta clase. Entonces nuestra primera aplicación de la entropía va a ser en relaciones con la primera ley. Ya definimos la diferencial exacta de la entropía en términos de la diferencial inexacta del calor. Lo que hicimos fue, por definición, ds igual a delta Q sobre T. Y esto implica que delta Q es igual a TdS. Entonces podemos reescribir la primera ley de la termodinámica con esta nueva eh, definición. En este caso nos vamos a concentrar en sistemas hidrostáticos. Entonces tenemos las variables con variables independientes T y D, la temperatura y el volumen. Y entonces vamos a tener dos ecuaciones de estado. Para empezar, P igual a P de T y B y U igual a U de T y B, la energía interna. Entonces, para procesos cuasistáticos, la primera ley en su forma diferencial es du, que es función de t y b, va a ser delta q menos p de t b de b. Esto ya lo teníamos desde hace algunas clases. Y ahora sí sustituimos esta ecuación de acá. Y entonces tenemos que du igual a tds menos p td. Esta es la primera ley en su forma diferencial, completamente eh, expresada completamente en términos de diferenciales exactas, exacta, exacta y exacta.
esta vez ya no depende explícitamente del camino, digamos. Em, Aunque pues hay que recordar que para realizar las integraciones y obtener las expresiones generales, pues sí hay que constreñir a nuestras ecuaciones de estado, porque dependiendo del tipo de proceso, pues la ecuación de estado va a variar. Podemos recordar que para gas ideal el proceso adiabático tiene cierta forma, PV a la gamma igual a una constante. El proceso isotérmico tiene PV igual a una constante, etcétera. Entonces, si bien este ya tiene diferenciales exactas, y ya es en ese sentido independiente del camino, porque ya no, la diferencial ya no depende del camino, sino que la diferencial ya es independiente del camino. Sin embargo, al integrar es cuando sí tenemos que constreñir a nuestro sistema y expresar qué tipo de procedimiento, qué tipo de proceso vamos a aplicarle a nuestro sistema termodinámico. Esta relación tiene muchas aplicaciones, sobre todo pues en conceptos que hemos visto a lo largo del texto, como las propiedades termodinámicas de los sistemas. Entonces vamos a generar una conexión entre ecuaciones de estado eh, con esta primera ley, esta expresión matemática. Entonces, gracias a que tenemos una nueva función de estado S, ahora podemos obtener una relación directa entre las ecuaciones de estado térmica y calórica. Ya habíamos obtenido una con ayuda de las capacidades térmicas, eh, que relacionaba Cp y Cv, por ejemplo, para un sistema hidrostático, pero esta nueva relación va a ser independiente de estas capacidades térmicas y solo va a depender de las ecuaciones de estado. Entonces tenemos por primera ley ds, así que vamos a empezar du igual a t ds menos p dv, y entonces tenemos ds igual a 1 sobre t du más p sobre t dv. Vamos a considerar t y v variables independientes. Y entonces vamos a tener por un lado que du va a ser du en dt, volumen constante de t, más du dv a temperatura constante por dv. Esto es porque ya sabemos que la energía interna es una función de estado de nuestro sistema, ¿no? Entonces su diferencial es exacta y depende de las variables independientes de esta manera. Y para el cambio de entropía tenemos algo similar, ts en dt, V constante de T, más ds en dv a temperatura constante de V. Si se fijan, este primer paso es básico, se repite en muchos ejemplos que hemos hecho en este curso, y con ello se logra, pues se parte de la primera ley y se llega a lo que uno quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a masajear esta expresión. Vamos a sustituir la, en la primera ley que tenemos de acá. Vamos a sustituir esta diferencial de u que tenemos acá. Entonces vamos a tener ds igual a 1 sobre t, que es el que viene de la primera ley, por du en dt a volumen constante de t. Vamos a agruparlo de esta manera. Más du en dv, temperatura constante de V, y luego más P sobre T de V. Lo que teníamos ahí. Entonces agrupamos 1 sobre T, du en dt, V constante de T, más P sobre T, más 1 sobre T, du en dv, T constante de V. Perdón, este va acá afuera.
Y entonces ahora comparamos ambas relaciones de la diferencial exacta de la entropía. Entonces tenemos que esto de aquí tiene que ser igual a esto de acá y esto de acá tiene que ser igual a este paréntesis cuadrado. Entonces tenemos dos relaciones. La primera es ds en dt a volumen constante va a ser igual a 1 sobre t du en dt a v constante de t. La otra va a ser ds en dv a t constante, esta de acá, igual a el paréntesis cuadrado, ¿no? Ahora, como u y s son variables, son funciones de estado, sus dobles derivadas se cruzan. Entonces vamos a ver d en dv de du en dt a v constante a t constante va a ser las parciales cruzadas, ¿no? dt, du, dv, t constante, v constante. Y lo mismo para la entropía, vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces nada más copio y pego. Y cambiamos aquí por ese. Entonces vamos a obtener d en dt de ds en dv. Vamos a ver qué es ese término. Este es a t constante, a v constante. Entonces esto es d en dt, ds en dv es esto que tenemos acá. Esto es a v constante. Entonces, bueno, abrimos la suma. Esto es d en dt de p sobre t, a v constante, más d en dt de 1 sobre t de u en dv. Me disculpo porque este parece una u en lugar de una b. A t constante, a v constante. Y entonces, bueno, podemos realizar esas integrales. Por un lado vamos a tener d en dt de p sobre t, sobre esta función. Vamos a dejarla así. Luego abrimos esta derivada. Por regla de la cadena va a ser menos 1 sobre t cuadrada de u dv t constante. Y luego el otro término, más 1 sobre t. Y vamos a cruzar las derivadas. dv de du en dt. Este es a b constante, este es a t constante. Entonces nada más d en dt, d en dv de u por esto de acá va a ser igual a esto, entonces cruzamos. Y entonces ahora utilizamos la otra relación que teníamos entre las ecuaciones de estado. Esto de aquí, de u en dt, si se fijan es, aquí está dt no va. Du en dt es t por ds en dt. Entonces, esto va a ser los mismos dos. Más t, porque este trae un término arriba, d en dv de ds en dt. Este a b constante y este a t constante. Entonces es t sobre t. Y entonces si se fijan, tenemos de un lado, bueno, este se van a cancelar. Y de un lado tenemos el
la doble derivada de b de t de s, y de este lado tenemos el mismo término, solo que cruzado. Entonces podemos utilizar esta expresión de acá arriba, y entonces podemos cancelar este término con este término. Y eso nos va a implicar que 1 sobre t cuadrada du dv a t constante va a ser igual a d en dt de p sobre t a b constante. Y entonces du en dv a t constante es igual a t cuadrada de en dt de p sobre t a b constante. Esto se puede expandir si ustedes quieren en dos términos, pero vamos a dejarlo así. Entonces esta es la derivada de esta fracción de funciones, ¿no? Donde p es función de t. Y t pues es obviamente t. Entonces tenemos esta relación que obtuvimos entre las dos ecuaciones de estado, que es U, que es la calórica, y P, que es la térmica. Y obviamente las variables independientes, que son T y D. Entonces, esto significa que si la entropía es una variable de estado, como la hemos utilizado en este ejercicio, la primera ley obliga a estas ecuaciones, a U y a P, a ser dependientes de tal manera que cumplan con esta ecuación, ¿no? Entonces, pero sí se necesitó una tercera función de estado, que fue S, porque recuerden que la vez pasada habíamos obtenido una relación de estas de U y de P, pero como función de CB menos CP, ¿no? Entonces, en esta ocasión, gracias a que tuvimos una tercera función de estado S, ya no fue necesario definir la CB y la CP, ya no depende de la trayectoria en ese sentido, porque CB y CP dependen de la trayectoria del proceso. En este caso ya es completamente general para un sistema hidrostático. Y generalizando, para un sistema con desplazamiento generalizado, X, y fuerza generalizada, A, vamos a tener en general du en dx, t constante, igual a t cuadrada, por d en dt de a sobre x, a x constante. Esto es más general, pero hay que tener cuidado porque aquí recuerden que utilizamos que el trabajo, bueno, la primera ley estaba expresada de esta manera. Recuerden que esto era delta Q menos delta W, con delta W igual a P de B. Entonces, recuerden que hay sistemas para los cuales el trabajo tiene un signo negativo incluido, como los sistemas paramagnéticos. Entonces, en ese caso, se genera un signo más acá. Y entonces, esto va a resultar al final en un signo negativo de este lado, en la última ecuación. Aquí. Menos o más. Entonces, nada más, en general el trabajo tiene ese signo más, como lo habíamos definido para el gas ideal, por ejemplo, para el sistema hidrostático, pero sí tomen en cuenta que para el caso paramagnético, aquí va un signo menos. Em, entonces vamos a ver algunas aplicaciones de esta relación que acabamos de obtener. La primera aplicación de esta relación que acabamos de obtener es una muy sencilla y muy directa. Si se tiene un sistema P de T, B, cuya ecuación de estado va proporcional a T. Entonces tenemos
pues esta proporcionalidad. En general, A de t y x igual a t por f de x. Entonces, la relación de arriba, vamos a pasar esto por acá, copiamos esto. Para el caso hidrostático, P de IT y B implica que du en dv, t constante, es igual a t cuadrada por d en dt de p sobre b, pero tenemos que p sobre t. De hecho, aquí me equivoqué. Es p sobre t, este es p sobre t, y acá arriba también, una disculpa. Acá sí está bien. Entonces vamos a tener p sobre t, pero sabemos que para el gas ideal, bueno, tenemos esta ecuación de estado de acá, lineal. Para el gas ideal es PV igual a NKT, entonces se cumple este caso, de hecho. Entonces P sobre T es simplemente F de B, ¿no? En este caso más general. Entonces este es igual a T cuadrada de N de T de F de B, donde se está manteniendo a B constante. Entonces esa derivada es cero. Entonces U es simplemente una función de T. Y esa es la razón. Eh, la primera ley, de hecho, y la existencia de la entropía nos exige al gas ideal, al tener esta ecuación de estado, de esta forma, entonces va a implicar que la energía simplemente va a ser función de la temperatura. Y como ya vimos, pues ya tenemos la forma explícita de esta energía, ¿no? Entonces esta es la primera aplicación de esta relación que obtuvimos. Bueno, la siguiente aplicación va a ser sobre una ecuación de estado del tipo de Van der Waals. Entonces, la ecuación de estado de Van der Waals es P más una constante A sobre B cuadrada, B menos B igual a NKT. A y B son constantes, ¿no? Esta es una forma de la ecuación de Van der Waals en términos de N y K, N mayúscula y K, pero existen otras equivalentes con N minúscula y R, por ejemplo. Entonces, bueno, recordarán de un ejercicio de la tarea que el segundo término, el de acá, por ejemplo, imaginen que no tienen este de acá, que A igual a 0. Entonces tendrían PB menos B igual a NKT, que es justamente el ejercicio que habían visto en la tarea, ¿no? Y pues ya habíamos visto que este B menos B es el volumen efectivo que tendrían las partículas si éstas tuvieran un volumen finito. Entonces este B mayúscula sería algo como N por B0, donde B0 es el volumen de las partículas, ¿no? Entonces ese caso ya lo habíamos visto, más simplificado. El siguiente paso en complejidad, que de hecho obtuvo Van der Waals, fue decir, bueno, además de que las partículas tengan un volumen finito, vamos a incluir una presión extra. Si se fijan, P y A sobre B cuadrada están sumando, entonces esto tiene que tener unidades de presión. Esto debe tener unidades de presión. Entonces, esto es una presión. Y entonces, este término completo representa la presión generada por partículas interactuantes
entre sí. Entonces interactúan entre sí y eso va a generar una modificación a la presión del gas sobre aquella del gas ideal, ¿no? Entonces, pues nada más para que lo sepan, Van der Waals es partículas con volumen finito e interactuantes. Bueno, entonces lo que queremos hacer es obtener una expresión general de la energía interna de este gas a partir de simplemente tener esta ecuación de estado y, por supuesto, la expresión que acabamos de obtener arriba, ¿no? Entonces reescribimos esto que tenemos acá. Vamos a tener P más A sobre B cuadrada igual a NKT sobre B menos B. Entonces P es igual a NKT B menos B menos A sobre B cuadrada. Y entonces P sobre T va a ser igual a NK sobre B menos B menos A sobre T B cuadrada. Recuerden que queremos una forma de P sobre T para introducir en la relación de las ecuaciones de estado, entonces nos quedamos aquí. Y teníamos que entonces du en dv a t constante va a ser igual a d en dt de P sobre T, volumen constante. Entonces esto nos va a dar d en dt de, bueno, P sobre T va a ser, vamos a querer derivar sobre T. Este es independiente de T. Este es el que es dependiente de T. Entonces lo derivamos con respecto a T, ¿no? Vamos a obtener, eh, bueno, vamos a dejarlo acá, más A sobre, perdón, aquí falta un T cuadrado, ¿no? T cuadrada por, vamos a hacerlo explícitamente, dt de menos A sobre T b cuadrada. El otro término se anula. Y entonces esto va a ser T cuadrada por A sobre T cuadrada b cuadrada, esa es la derivada. Y esto va a ser simplemente A sobre b cuadrada. Entonces esto es du de b a t constante. Y entonces, pues de esta relación podemos integrarla con respecto a b. Entonces integramos con respecto a b, du en db a t constante de b va a ser igual esto a integral a de b sobre b cuadrada. Y eso implica que u va a ser igual a menos a sobre b, que es la integral de esto de acá, más una función de la temperatura, porque esta derivada fue con temperatura constante y en general no podemos, fue una parcial, ¿no? Entonces no podemos decir que u no es función de la temperatura. Entonces en general es la solución de esta integral, una función f de t. Y pues vamos a querer determinar f de t, ¿no? Para determinar f, recordamos que la capacidad, bueno, vamos a dejarlo, que la capacidad térmica a volumen constante se definía como du en dt a b constante. Y entonces metemos eso acá, du en dt, el único término dependiente de, vamos a ponerle aquí u de t y b, el único término dependiente de la temperatura es el de f, entonces esto va a ser simplemente la derivada total de f en dt.
Y entonces, si CB es constante en el intervalo eh, en el que estamos interesados, vamos a tener entonces que df, bueno, integral df dt dt va a ser simplemente la integral cb de t. Este es simplemente cb por la integral de t. Y esto es cb t menos t0. Si quieren ustedes cb t más una función u0, que es simplemente, de este lado vamos a tener f de t. Y entonces la función u0 va a ser f de t0 menos cb t0. Vamos a dejarla simplemente como u0. Esto es porque metí, bueno, si lo quieren hacer con límites de integración explícitos, pues van a obtener esto. Y si lo hacen una integral indefinida, pues simplemente suman una constante, ¿no? Y entonces ahora sí ya tenemos la forma explícita de f de t y sustituimos en la energía. U va a ser u0 más cbt, que es f de t, menos a sobre b. Entonces obtuvimos la ecuación de estado calórica del gas ideal, del gas de Van der Waals, simplemente usando la ecuación de estado térmica que tenemos acá y la relación general resultado de la primera y segunda ley del, bueno, la primera ley y de la entropía, ¿no? Que fue esta acá. Y esto en general se puede hacer para cualquier sistema que ustedes gusten. De hecho, en el pasado, en el del gas ideal que hicimos ahorita, o de la ecuación de estado que es proporcional a t, nos quedamos simplemente en que A era eh, eh, A, perdón, en que U era simplemente f de t, y entonces de allí pudimos haber hecho lo mismo, eh, introducir la capacidad térmica a volumen constante, integrar y darnos cuenta que efectivamente eh, la energía es simplemente proporcional a T, va como CB por T, ¿no? Entonces, en cualquier caso, en cualquier sistema que ustedes quieran y que cumpla con estos, que sea simple, que tenga dos variables termodinámicas independientes, entonces se puede obtener una ecuación a partir de la otra. La tercera aplicación que vamos a ver es la obtención de una relación entre capacidades térmicas y susceptibilidades termodinámicas. Entonces, obtención de capacidades térmicas y susceptibilidades termodinámicas. Entonces, en general teníamos que para un desplazamiento X y una fuerza A, se cumplía esta relación que habíamos hecho en una clase pasada, sea menos X igual a Tx más du de x a t constante por dx en dt a constante. Y teníamos además la nueva relación que acabamos de obtener, que es du de x a t constante igual a t cuadrada de en dt a, que es función de t y x, sobre t, a x constante. Ahora sí no me equivoqué. Y
Pues podemos sustituir en la primera ecuación. Metemos esto de acá, acá, y vamos a obtener, sustituir esto. Y entonces podemos ahora abrir esta derivada, ¿no? Esto nos va a dar, bueno, el primer término va a ser, vamos a poner menos t cuadrada sobre t cuadrada por a, es la derivada del 1 entre t. Y luego vamos a tener el segundo producto, más t cuadrada sobre t de a dt, a x constante. Todo eso multiplicado por dx en dt a constante. Y entonces vamos a tener simplemente, si se fijan, este término se anula con este. Vamos a tener t de a en dt a x constante por dx en dt a constante. Eso es ca menos cx. Y ahora nos acordamos de las expresiones para las susceptibilidades termodinámicas. Teníamos beta igual a 1 sobre x, dx dt a constante. Luego teníamos kappa sub t igual a menos 1 sobre x, dx en dA a t constante. Y la tercera relación era dA en dt a x constante igual a beta sobre kappa. Y entonces sustituimos acá de este lado. Si se fijan, de a en dt es la tercera que tenemos acá. Y luego dx en dt va a ser x por beta, ¿no? Entonces, vamos a tener ca menos cx igual a x por t por beta cuadrada sobre kappa. Esta es en general para cualquier sistema simple. Y aplicado a un sistema hidrostático, tenemos Cp menos Cv igual a x, perdón, este es b, bt, beta cuadrada sobre kappa t. Ese es para un sistema hidrostático más particular, pero igual de útil. Y esto igual se puede aplicar en cualquier sistema que ustedes quieran y les va a dar esta relación. Si lo aplican al gas ideal, van a obtener obviamente lo que ya sabemos que es Cp menos Cv es NK simplemente. Y de hecho, si se fijan de esa expresión, temperatura es positiva, el volumen es positivo, beta cuadrada es positiva. Entonces, el signo de esto depende simplemente del signo de kappa. Y vamos a ver más adelante en estabilidad termodinámica, que de hecho esto siempre es mayor o igual que cero, esta diferencia de acá. Siempre es no negativo. Pero eso se verá más adelante. Entonces con esto se terminan las aplicaciones de la entropía en la primera ley de la termodinámica. Y si se fijan, todo lo que hicimos fue escribir a la primera ley en términos de la entropía y con eso, masajeando un poco las ecuaciones, llegamos a esta expresión de aquí
que fue de mucha utilidad en estas tres aplicaciones. Vamos a ver de hecho una aplicación más de la primera ley y entropía. De hecho, vamos a obtener la entropía del gas ideal y partimos entonces de la ecuación fundamental de S igual a 1 sobre T de U más P sobre T de V. Esto viene simplemente de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Para el gas ideal tenemos U igual a U de T, de U simplemente de U en dt de V de T por ser función de estado. Y esto ya sabemos que es CB por dt. Y teníamos que PV igual a NKT. Entonces P sobre T es NK sobre V. Sustituimos esto en la primera ley de S es igual a 1 sobre T, a ponerlo CB de T sobre T más NK de V sobre V. Entonces, si se fijan otra vez, partimos simplemente de la primera ley y de allí se construye todo dependiendo del sistema del que estamos hablando, ¿no? Y haciendo uso, explotando el hecho de que la energía interna es funcional, es función de estado, perdón, del sistema y que también tenemos una función de estado térmica, ¿no? Entonces, siempre esa es la manera de atacar los problemas con primera ley. En este caso, pues ya hicimos la parte fundamental y entonces simplemente queda integrar. Entonces vamos a integrar de S0 a S, de S', nada más primamos las variables a integrar, T0 a T, de CB de T' sobre T', más NK, B0 a B, de B' sobre B'. Y esto nos va a dar S menos S0. Si consideramos que CB es constante en el intervalo en el que queremos, en el que estamos trabajando, entonces esto es CB por logaritmo de T sobre T0 más NK logaritmo de B sobre B0. Y entonces podemos escribir simplemente el cambio de entropía del gas ideal. Ese es esto, donde esos T0 y B0 son las constantes de integración de referencia. Entonces fíjense que S0 es el valor que toma la entropía en T0 y B0. Es simplemente una constante, al igual que T0 y B0. Y entonces, bueno, tenemos el cambio en la entropía y tenemos S igual a S0 y todo lo demás, ¿no? Más. Entonces tenemos estas dos expresiones, una para el cambio de entropía del gas ideal, en este caso a volumen constante, y la entropía como función de las variables, ¿no? Y una constante de integración. Esa constante de integración en general no nos va a interesar, de hecho lo que nos interesa en esta parte del curso es simplemente el cambio en la entropía. Se verá más adelante más o menos qué forma toman las constantes de la entropía, en particular cuando la temperatura va a cero. Eso se va a ver con la tercera ley de la termodinámica. Pero bueno, entonces esta es la expresión para el gas ideal y también se puede usar en lugar de, si en lugar de V se hubiera tomado a P como variable independiente, entonces tendríamos ds igual a Cp por dt entre t menos v sobre t dp. Esto es directo de obtener a partir de esta primera ley. Simplemente tiene que cambiar
P por B y dB por las variables de P por D, sustituir, y por T, por supuesto, y B por T, perdón, B por P. Bueno, el punto es que tienen que llegar, sí, sustituyen P con esta ecuación y obtienen B, y entonces de B van a obtener una diferencial como función de dp y dt, en este caso las variables de integración. Entonces van a llegar a que cb menos nk, y cb menos nk va a ser simplemente, perdón, cb más nk va a ser cp, y entonces ya van a poder juntar estos dos términos en cp y les va a dar esto. Y integrando vamos a obtener que S va a ser S0 más CP logaritmo T sobre T0 menos NK logaritmo de P sobre P0. Y entonces de S va a ser simplemente CP logaritmo de T sobre T0 menos NK logaritmo de P sobre P0. Entonces esas dos maneras son equivalentes a la que obtuvimos arriba, y depende del proceso que nos interese, pues vamos a utilizar una u otra, ¿no? Ambas son equivalentes. En este caso, este es, vamos a quitar esto, este es S de T y P, lo mismo acá, por supuesto, mientras que acá era T, B, las variables independientes, T, B. Entonces, dependiendo de lo que más nos convenga, vamos a utilizar una u otra. Y con esto ahora sí, terminamos las aplicaciones de primera ley, donde pues utilizamos la entropía directamente en la primera ley. Bueno, entonces ahora vamos a ver aplicaciones de la entropía en la segunda ley, la termodinámica. La entropía tiene muchas aplicaciones, eh, si se usa con la segunda ley de la termodinámica, y aquí vamos a ver dos en particular. La primera que vamos a ver es la termalización isocórica libre. Entonces, supongamos que tenemos dos cuerpos, A y B. Nuestro sistema es cerrado, volumen fijo, y al inicio empiezan aislados entre sí, adiabáticamente. La temperatura de A es T1 y la temperatura de B es T2, con T2 mayor que T1. Si los ponemos en contacto térmico mediante una pared diatérmica, se iniciará un proceso espontáneo sobre el cual el experimental no tiene ningún control. Entonces, si ustedes abren una puerta diatérmica aquí, uno no va a poder controlar qué tan rápido fluye la energía o qué trayectoria termodinámica siguen los sistemas, ¿no? Entonces, de hecho, para empezar, pues aquí el cuerpo al inicio, va a tener temperatura T1 de este lado, y de este lado va a tener una temperatura más alta porque va a empezar a calentarse con el cuerpo B. Y de hecho el cuerpo B acaba de tener una temperatura más alta y acaba de tener una temperatura más baja porque va a empezar a enfriarse con el cuerpo A. Entonces, si se fijan, no se... Al inicio ambos empiezan en un estado de equilibrio termodinámico. Tanto A está en equilibrio termodinámico y B está en equilibrio termodinámico, pero al momento de poner la pared diatérmica van a dejar de estar en equilibrio termodinámico, van a realizar trayectorias termodinámicas que uno no conoce y que no puede escribir en general con termodinámica clásica en equilibrio. Va a haber gradientes de temperatura, etcétera. Entonces, eso está fuera del alcance de este curso. Pero sí podemos preguntarnos cuánto va a ser el aumento de entropía una vez que después de un buen tiempo ambos sistemas llegan a un estado de equilibrio entre ellos con una temperatura T final.
Entonces aquí ya al final, después de mucho tiempo, después de que se termalizaron, ambos van a llegar a esa temperatura T y vamos a preguntarnos cuánto aumentó la entropía. Entonces la pregunta es, ¿cuánto aumentó la entropía del universo? En este caso, el universo es esta caja aislada. Pero como ya les dije, pues desconocemos cómo son las trayectorias termodinámicas que van a seguir ambos sistemas. Lo que sí sabemos son los estados iniciales y finales de ambos cuerpos y del sistema compuesto, ¿no? Tenemos los estados iniciales de ambos cuerpos y los estados finales, tanto de A como de B y del sistema compuesto. Entonces, a pesar de que no conocemos la trayectoria que van a seguir los cuerpos, conocemos los estados finales y sabemos que la entropía es una función de estado. Entonces, a la entropía solo le interesan los puntos iniciales y finales de un proceso, ¿no? Cuando es reversible el proceso. Entonces, bueno, vamos a poner que desconocemos las trayectorias, pero conocemos los estados inicial y final. Como la entropía es función de estado, solo le interesan los estados inicial y final. Pero en un proceso reversible. Sabemos que la entropía solo está definida para un proceso reversible, con los estados iniciales y finales. Y aquí, de hecho, pues nosotros nos podemos dar cuenta que este sistema, este proceso no va a ser reversible porque se están termalizando, se están equilibrando las temperaturas y este es todo el universo que tenemos. Entonces, al final, no vamos a poder regresar al sistema a su estado inicial, no lo vamos a poder regresar de acá abajo para acá arriba solito porque el universo no tiene cómo regresar a su estado inicial. Entonces este proceso de termalización isocórica libre no es reversible. Sin embargo, insisto, conocemos los estados iniciales y finales. Entonces podemos nosotros ajustar, eh, digamos, artificialmente un proceso análogo en el cual de aquí pasemos para acá, para este estado final, a través de una trayectoria que sí sea reversible. Entonces vamos a tener aquí un proceso irreversible que no conocemos, pero por otro lado vamos a tener, podemos ajustarle un proceso reversible que vaya de este estado inicial a este estado final. Y si podemos ajustar un estado reversible, vamos a poder obtener la entropía, el cambio de entropía entre este estado y este, usando este proceso reversible. Y el cambio de entropía a través del proceso reversible va a ser igual al cambio de entropía a través de este proceso irreversible. Porque la entropía solo depende de los estados iniciales y finales y no se va a fijar en este proceso. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer aquí. Y el proceso que vamos a utilizar va a ser un proceso isocórico. Pues sabemos que el volumen del sistema completo no cambia, es constante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para llevar, vamos a ver primero, okay, entonces, paso 1.
cambio de entropía de A. Para llevar a de una temperatura T1 a la temperatura final T, requerimos tener un universo termodinámico constituido por el sistema A y toda una colección de baños térmicos eh, a temperaturas T1, acá, T1, T1 más epsilon, T1 más 2 epsilon, así hasta llegar a T, bueno, T menos epsilon, vamos a ponerlo así simplemente, T, hasta llegar a T en pasos de epsilon, ¿no? Donde epsilon es mucho menor que T1. Entonces, esquemáticamente lo que vamos a tener es, vamos a comenzar con nuestro sistema a temperatura T1 y lo vamos a poner en contacto con un baño térmico eh, a temperatura T1 más epsilon. Imaginen que en ese momento ya no tenemos las paredes adiabáticas, sino que le permitimos intercambio de calor mediante paredes diatérmicas. Y entonces el, el baño a T1 más epsilon, que es mayor que T1, le va a ceder una pequeña cantidad de calor delta Q1 en un proceso isocórico. Y eso va a llevar a nuestro sistema a un estado A del cuerpo a una temperatura T1 más epsilon. Y luego lo ponemos en contacto con un baño térmico a T1 más 2 epsilon. Mediante un proceso isocórico le cedemos una pequeña cantidad de calor delta Q2 y entonces de T1 más epsilon la temperatura va a pasar a T1 más 2 epsilon. Y así lo hacemos n veces hasta tener un baño térmico a temperatura T, que es la final, la que ya sabemos que va a alcanzar el cuerpo en equilibrio. Y mediante un proceso isocórico le va a ceder una cantidad de calor eh, delta Qn pequeñita y entonces va a pasar de una temperatura T menos epsilon a una temperatura T al final. Y entonces ya tenemos este proceso cuasistático en el que el estado inicial de A es el mismo que teníamos acá y el estado final de A va a ser justamente el mismo que tenemos acá y fue mediante un proceso cuasistático reversible. Entonces, bueno, primero nos damos cuenta que la transferencia de calor de los baños hacia el cuerpo A, de hecho, implica una transferencia de entropía. Entonces, la entropía del cuerpo A tiene que aumentar. Pues al darle calor al sistema, los baños están cediendo entropía al sistema, de hecho. Entonces vamos a ver cuánta es esa entropía. Tenemos dSA igual a T1 a T de delta Q de A entre T, donde aquí en este caso estamos usando la segunda ley para procesos reversibles. Entonces, segunda ley para reversibles. Tenemos esto de acá. Y ahora usamos la primera ley. Entonces tenemos du igual a TdS. Vamos a poner primera ley.
D igual a T de S menos P de B. Pero sabemos que aquí tenemos isocórico, proceso isocórico, entonces dB es 0, entonces esto es simplemente TdS. Y entonces tenemos delta S de A, va a ser la integral de T1 a T, CB, volumen constante, A, dt entre T. Y esto es porque simplemente despejamos, ¿no? ds va a ser du entre T, y du a volumen constante es simplemente, bueno, si queremos escribirlo, ds igual a du entre T. Y ya sabemos que esto es CB dt entre T. Entonces tenemos esto acá. Y entonces, pues, considerando constante a CB en ese intervalo, vamos a tener esta expresión de acá, en logaritmo de T entre T1. Este va a ser el cambio en la entropía del cuerpo A en este proceso reversible. Este proceso es cuasistático, por lo que por segunda ley de la termodinámica no hay incremento de entropía en el universo. Es decir, si contamos la entropía de todos los baños y del sistema, entonces no va a haber cambio de entropía. Pero pues sí, el cuerpo sí tiene un cambio de entropía, ¿no? Solito. Aumenta la entropía del cuerpo porque recibió calor. Pero como fue un proceso cuasistático, se podría invertir el proceso, eh, haciendo que el cuerpo A le sea una pequeña cantidad, por ejemplo, pasamos de aquí para acá, le cede una pequeña cantidad de calor a un baño térmico a temperatura T menos epsilon. Entonces ahora el intercambio de calor es al revés. Y así nos vamos para arriba. T1 más epsilon. Y aquí nos vamos hasta un baño T1. Y entonces, si se fijan, podríamos regresar otra vez desde el estado final al estado inicial, igual conectando con baños, pero ahora en el sentido inverso, ¿no? Y ahora los baños tienen una temperatura menor que el sistema para poder enfriarlo hasta llegar a una temperatura T1. Entonces, y eso se puede hacer gracias a que nuestro proceso fue cuasistático y reversible. Cuasistático, reversible. Eso no se puede hacer acá en este caso general, por supuesto, porque aquí ya no hay, aquí el universo no incluye esos baños, ¿no? Entonces aquí estamos tomando un caso similar en el que tenemos baños, entonces el universo incluye a los baños y el universo, la entropía del universo no cambia. Pero acá es un caso distinto, ¿no? Acá no hay baños y entonces este caso no es reversible, es irreversible. Pero insisto, como a la entropía solo le va a importar los estados iniciales y finales, vamos a tener que la entropía de este caso, esta transición de acá para acá, va a ser la misma que la de este caso en la que no hay baños térmicos. Pero bueno, entonces continuamos con nuestro cálculo. Entonces ya tenemos el cambio de entropía del cuerpo A. Y vamos a tener lo mismo para, bueno, nada más aquí de S de A con los baños de A, va a ser 0, por ser proceso reversible. Y podemos calcular ahora el calor que recibió el cuerpo A. Vamos a tener que Q1 va a ser el calor que recibió el cuerpo A, va a ser la integral de T1 a T de delta Q isocórico. Entonces, como vimos por primera ley, en un proceso isocórico, esto es simplemente de U y a volumen constante vamos a tener que eso es igual a CB a T menos T1, que es mayor que 0.
Entonces, por supuesto, el sistema al pasar de T1 a T, a volumen constante, tuvo que recibir calor para aumentar su temperatura. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el cuerpo B. Para B tenemos inciso 2. Vamos a pasar de T2 a T, donde recordemos que T2 es mayor que T, es decir, el cuerpo B se va a enfriar. Y tenemos exactamente lo mismo, vamos a tener que el cambio de entropía B va a ser CB por B, si lo consideramos constante en este intervalo, de T2 a T, de T entre T. Y esto va a ser simplemente CB por B, logaritmo de T entre T2. Es exactamente lo mismo que acá, que este caso del cuerpo A, y es exactamente lo mismo esquemáticamente. De hecho, imaginen que ahora empezó el cuerpo B a temperatura T2 y como les dije lo vamos enfriando hasta que llega a una temperatura T mediante baños térmicos, ¿no? Para este caso también vamos a tener que el cambio en la entropía de B más los baños de B es igual a cero. El universo completo no aumenta entropía, no cambia la entropía porque el proceso fue reversible. Y podemos calcular el calor emitido, en este caso por B, que es la integral de delta Q isocórico. Y esto por primera ley va a ser integral de du, que va a ser simplemente CB B T menos T1, que de hecho esto es menor que cero. Entonces el cuerpo B tuvo que ceder calor para que se bajara su temperatura. ¿De acuerdo? Y de hecho, si se fijan, la entropía de V, logaritmo de T entre T2 es negativo porque T es menor que T2, ¿no? Entonces esto es menor que cero, este es mayor que cero. Ahora, este es menor que cero en este caso, el cuerpo B, pero la entropía de los baños es mayor que cero porque reciben este calor que emite el cuerpo B y al recibir el calor reciben entropía. Entonces, tal que la suma de DSB, este es simplemente DSB más DSB, bueno, S baños de B, ¿no? Lo mismo acá. En el universo de A, este es simplemente DSA más DSA, perdón, S baños de A. Bueno, entonces este fue el proceso reversible en el que incluimos a los baños. Pero ahora ya sabemos cuál fue el cambio de entropía para que A pasara de T1 a T y para que B pasara de T2 a T. Entonces, en un universo en el que solamente está compuesto de A y B, un universo compuesto únicamente por A y B, que es con el que empezamos acá, es este, pues solamente va a tener los cambios de entropía de A y de B. Pero esos cambios de entropía son justamente los que obtuvimos. Entonces, SAB, ese es el universo completo, va a ser simplemente DSA más DSB, que ya obtuvimos. ¿Por qué? Porque la entropía solo le interesan los estados iniciales y finales y no le interesa que hayamos obtenido la entropía de una manera reversible. Entonces, por eso podemos sustituir esta entropía y esto va a ser simplemente CBA logaritmo de T sobre T1 más CBB logaritmo de T entre T2. Entonces, insisto, este cambio de entropía que obtuvimos acá, este en B y este en A,
se obtuvo con un proceso reversible que llevó a nuestro sistema del mismo estado inicial al mismo estado final que si hubiera sido un proceso irreversible como lo es la termalización eh, isocórica libre, ¿no? Simplemente ponerlos en contacto hasta que se equilibran térmicamente, termodinámicamente. Entonces hicimos trampa, obtuvimos el cambio de la entropía por un medio reversible y tiene que ser lo mismo que si fuera por un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque a la entropía solo le interesan los estados iniciales y finales. Y pues nada más vamos a simplificar. Asumimos que CB de A igual a CB de B igual a CB. Lo definimos como CB, es decir, los dos cuerpos están hechos del mismo material. Y esto implica que la temperatura final a la que van a llegar ambos cuerpos va a ser el promedio de ambas temperaturas. Cosa que no es necesario si no es necesario ese caso. Ese caso no es cierto en general si CBA es distinto a CBB. Pero en este caso, como lo estamos poniendo la misma cantidad, las mismas propiedades de los dos cuerpos, entonces sí va a ser cierto esto. Entonces, de S del universo compuesto únicamente por A y B, sin ningún baño, sin nada, como lo planteamos al inicio, va a ser simplemente CB logaritmo de t cuadrada sobre T1, T2. Y bueno, ya si quieren hacer un pequeño cambio de variable, entonces pueden obtener ST, vamos a tener dt igual a T2 menos T1. Entonces vamos a tener que esto es igual al logaritmo de 1 más delta t al cuadrado entre 4 T1 por T1 más delta t. Entonces este es el cambio en la entropía de un universo en donde se termalizan dos cuerpos a volumen constante. Y si se fijan, bueno, esta expresión de acá es más útil en el sentido de que si el cambio en la temperatura, es decir, si las temperaturas son las mismas desde un inicio, entonces delta t es 0, y entonces tenemos el logaritmo de 1 igual a 0, y entonces la entropía, por supuesto que no tiene por qué cambiar si no se le hizo absolutamente nada al sistema. No se termalizó porque ya estaba termalizado desde un inicio. Entonces, esa es la manera de resolver, de obtener un cambio de entropía de cualquier proceso. Eh, Uno hace trampa y si se quiere obtener el cambio de entropía de un proceso irreversible, simplemente se construye un proceso reversible con el cual llevará a nuestro sistema del estado inicial al estado final de este proceso irreversible. Se obtiene la entropía del proceso reversible y esa entropía del proceso reversible va a ser el cambio de entropía del proceso irreversible. Entonces, ese es el camino general para resolver este tipo de ejercicios en los que se crea entropía en algún proceso irreversible o reversible. Entonces, nos quedamos con esta expresión de acá. Bueno, como segunda y última aplicación de la entropía, en la segunda ley de la termodinámica, vamos a ver este caso. Creación de entropía en termalización isobárica a presión constante. Entonces, imaginen que tenemos un baño térmico a temperatura TH y un baño térmico a temperatura TL, con TH mayor que TL. Entonces, estos dos son baños térmicos. Y en cada extremo, bueno, tenemos una barra conductora térmica conectada en sus extremos a esos baños, ¿no? Entonces, va a existir una distribución de temperaturas no uniforme. Va a estar más caliente del lado del baño térmico a alta temperatura y más frío del lado de baja temperatura, ¿no? Entonces, al haber una distribución de temperaturas, no va a estar en equilibrio termodinámico. Entonces, en este problema,
No partimos de un sistema en equilibrio termodinámico como así lo hicimos la vez pasada. En este caso, partimos de un sistema fuera de equilibrio termodinámico. Ahora desconectamos a la barra de los dos baños y la aislamos eh, con paredes adiabáticas a presión constante. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente tomar a la barra conductora y meterla en una caja aislada, ¿no? Simplemente aislada, presión constante. Y entonces, este, este, entonces la barra va a tender a termalizarse internamente. La parte caliente va a tender a enfriarse porque acá hay una parte fría que va a tender a calentarse. Entonces va a comenzar un flujo de calor interno hasta que la barra alcance una temperatura final uniforme y entonces ya habrá pasado de un estado de no equilibrio a un estado de equilibrio mediante un proceso irreversible nuevamente, porque otra vez nuestro sistema, nuestro universo completo es nada más la barra y al ser nada más la barra termalizándose, se tiene un proceso irreversible. La pregunta vuelve a ser nuevamente, ¿cuál es el cambio de la entropía de la barra? Entonces nada más voy a mover esto que ya había escrito acá para abajo para escribir la pregunta. ¿Cuál es el cambio de la entropía tras termalizarse? Si quieren lo podemos hacer esquemáticamente también la termalización. Esto va a pasar a un sistema final, a un estado final en el que la temperatura ya es la misma. Entonces aquí tenemos una temperatura final TF. Entonces pasa de los baños, le cambian las temperaturas a los extremos y luego dejamos que se termalice. Entonces, ese es el proceso que sufre esta barra y queremos responder cuál es el cambio de la entropía tras termalizarse. Entonces, en este caso el estado inicial no fue de equilibrio, como en el caso pasado, y entonces tenemos que ser ligeramente más ingeniosos para resolver este problema. Entonces vamos a suponer que la barra está dividida por una infinidad de rebanadas infinitesimales, cada una con su propia temperatura inicial bien definida. Bueno, de hecho, su temperatura no solo inicial, sino en cada momento la rebanada la vamos a asumir como que está en equilibrio térmico. Dependiendo de la posición de esta rebanada, va a ser distinta la temperatura, pero siempre vamos a asumir que cada rebanada va a ser en equilibrio térmico. Si tomamos una rebanada de este lado, va a tener una temperatura distinta que la de una rebanada de este lado, ¿no? Pero la rebanada de este lado va a estar en equilibrio térmico a su temperatura y la rebanada de este lado va a estar en equilibrio térmico a su temperatura. Entonces, eh, al final del proceso, todas las rebanadas tendrán la misma temperatura, ¿no? Acá, TF. Entonces, nuevamente podemos aplicar el método de los baños del caso pasado, utilizando o aplicado a cada una de las rebanadas, ¿no? Entonces, ahora vamos a llevar cuasi estáticamente desde su temperatura correspondiente a su posición hasta la temperatura final, ¿no? A cada rebanada. Entonces, a una rebanada acá le aplicamos el mismo procedimiento que la vez pasada, que en el ejercicio pasado, y vamos a llegar a una rebanada a temperatura final. A través de baños eh, de temperatura con un proceso cuasi estático, reversible, isobárico, ¿no? A presión constante. Entonces, esa es la manera en la que vamos a obtener el cambio de la entropía de este proceso que es irreversible, que no es cuasi estático,
que no pasa por estados de equilibrio, pero que sí podemos sacarle el cambio de la entropía porque podemos hacer la trampa de eh, hacer un proceso cuasistático reversible que lleve a nuestro sistema del mismo estado inicial al mismo estado final y entonces vamos a obtener el cambio de la entropía. Entonces comenzamos asumiendo que la barra tiene densidad uniforme constante ρ y área transversal A. Entonces un elemento de masa corresponde a, aquí cada elemento de masa va a corresponder de m igual a ρ por A por dx. Entonces fíjense que esta es densidad, que es masa entre volumen, por área es masa entre longitud y por longitud nos da simplemente masa, ¿no? Entonces las unidades también. Y la capacidad térmica a presión constante de este elemento, de un elemento de volumen, de uno de estos, de una rebanada, va a ser Cp mayúscula, por eso le pongo estas patitas, Cp mayúscula, que va a ser Cp, que es la capacidad térmica a presión constante, es decir, es esto por unidad de masa, sobre unidad de masa si quieren. Y entonces Cp es igual a C minúscula P por dm. Y dm ya tenemos que es esto. Entonces la capacidad térmica a presión constante del elemento de volumen es esto de acá, ¿no? Donde esta Cp es chiquita y es eh, el calor específico a presión constante, ¿no? Es decir, esto es por unidad de masa. Entonces, la siguiente suposición que vamos a hacer es sobre la distribución de temperaturas a lo largo de la barra y vamos a asumir que la temperatura cambia linealmente con la posición. Entonces, en lo más caliente empieza en TH y va bajando de temperatura linealmente hasta llegar a L, que es la longitud de la barra, y en ese momento va a tener una temperatura TL, la temperatura baja, ¿no? Entonces pasa de TH a TL linealmente esta barra, ¿no? Es la siguiente suposición que hacemos sobre la barra, pues para poder resolver el problema. Entonces, como la barra está aislada adiabáticamente, y asumiendo Cp constante, ρ constante, A constante en todo el proceso de termalización, entonces la temperatura de equilibrio final será simplemente el promedio de, de ambas temperaturas extremas. Tf va a ser TL más TH sobre 2. De hecho, si se fijan, es igual al caso del ejercicio pasado. Entonces ya podemos considerar el cambio de entropía de la rebanada situada en la posición X. Y entonces vamos a tener S de X de la rebanada que está en X final menos S de la rebanada de X inicial. Pues va a ser simplemente, como sabemos que el proceso es que no hay intercambio de energía, va a ser, no va a haber trabajo, intercambio de trabajo con la barra, entonces todo el cambio de energía va a ser a través de calor, y entonces vamos a tener simplemente ρ, bueno, Cp, que es constante en este intervalo, Txi a Txf. Recuerden que la temperatura depende de la posición de la rebanada, de T sobre T.
Y entonces sustituimos la capacidad térmica. Esto nos va a dar ρ por A por dx, dxi, dxf, eh, cp, cp chiquita de t entre t. Entonces, si asumimos que es constante, también la cp chiquita, entonces vamos a tener simplemente que esto es igual a cp chiquita, rho a de x por logaritmo de tx final entre tx inicial. Ahora, tx final es la misma independientemente de la posición, es simplemente esta tf de acá, pero la inicial sí es distinto y depende de cada x, ¿no? Entonces esto va a ser simplemente cp rho a de x logaritmo de tf, y en tx inicial pues es simplemente esto de acá. Entonces vamos a tener, podemos copiar esto. Esta es la temperatura con la que inicia cada rebanada. Entonces, pues simplemente aquí podemos simplificar un poco la expresión. Esto nos va a dar, si pasamos TF dividiendo hasta acá abajo, esto nos va a dar simplemente, bueno, TH sobre TF, 1 sobre TH sobre TF menos TH menos TL LTF. Y como tenemos logaritmo de 1 entre, entonces podemos pasar el logaritmo con signo negativo y vamos a tener menos cp rho a de x logaritmo de, y ahora sí lo que teníamos abajo, ¿no? Que es th sobre tf menos th menos tl sobre ltf por x. Entonces, este es el cambio de entropía de la rebanada en posición x del estado inicial al estado final cuando se lleva a través de un proceso isobárico a presión constante. Por eso aparece la CP, ¿no? Y entonces podemos hacer, bueno, ahora podemos sumar las entropías de cada una de las rebanadas para obtener la entropía de la barra total. Entonces, para hacer eso, pues simplemente integramos con respecto a x. Y vamos a obtener que el cambio de la entropía, este ya es de la barra, va a ser menos cp rho por a por la integral de 0 a l del logaritmo, lo que tenemos acá, de x. Y para resolver esa integral, pues usamos que la integral de a más bx de x es igual a 1 sobre b por a más bx por logaritmo de a más bx menos 1. Si lo quieren corroborar está bien, lo pueden hacer ustedes. Y entonces obtenemos que, bueno, si se fijan aquí tenemos la integral inversa, a más bx, aquí tenemos, bueno, a menos bx, si ustedes quieren. Y entonces con ese signo menos nos va a dar simplemente que SF menos SI es igual a CP rho A por L, después de sacar las constantes, 1 menos logaritmo de 2TL TH más TL más TH sobre TH menos TL, logaritmo de TL sobre TH. Y esto pues nada más podemos simplemente regresar a la capacidad
térmica a presión constante, porque aquí tenemos la C pequeña, pero por ρ por A por L, este es un volumen, por ρ es masa entre volumen, por volumen nos va a dar masa, entonces la masa de la barra por la C pequeña, entonces eso nos va a dar la C grande simplemente. Entonces tenemos Cp por todo esto de acá. Este es el cambio en la entropía de la barra al termalizarse irreversiblemente, aunque obviamente nosotros hicimos trampa y le sobrepusimos un proceso que sí fuera reversible para poder obtener la entropía, eh, el cambio en la entropía, ¿no? Y bueno, fíjense número uno que aquí cambio de signo. Y número dos, ¿cómo sabemos que esto es mayor que cero? Como indica la segunda ley, podemos simplemente ponerle valores TH igual a 400 Kelvin, por ejemplo, TL igual a 200 Kelvin, lo que sea. Entonces SF menos SI va a ser Cp por 1 menos logaritmo de 2 tercios más 2 logaritmo de 1 medio. Y vamos a tener simplemente Cp, esa es mayúscula, ¿no? Cp 1 más logaritmo de 3. Aquí simplemente este logaritmo del 1 entre 3 lo pasamos sumando. Y luego este logaritmo de 2. Y acá tenemos otro logaritmo de 2. Bueno, menos logaritmo de 2. Entonces esto nos va a dar menos 3 logaritmo de 2. Y eso simplemente nos da SF menos SI para este caso particular, para esas temperaturas 0.018 Cp, que efectivamente es mayor que cero, como debe ser en todo proceso irreversible. Y nada más como observación final, notamos que la entropía tiene unidades de capacidad térmica, y eso tiene sentido porque por primera ley du igual a T de S, entonces S tiene unidades de U sobre T, ¿no? Y sabemos que tiene unidades igual la capacidad térmica porque esto es igual a delta Q en delta T. Y Q tiene unidades de energía también. Entonces, pues es importante que ustedes tengan presente que la entropía tiene unidades de energía entre temperatura y que de hecho pues tiene las mismas unidades que la capacidad térmica de un sistema. Y entonces, pues como resumen de este ejercicio, si tenemos una barra que de hecho inicia fuera de equilibrio con sus extremos a distintas temperaturas, entonces no podemos usar procesos termodinámicos en equilibrio, como hemos hecho en todo el curso, pero podemos esperar simplemente a que se termalicen en un estado final de equilibrio y entonces tenemos los estados iniciales y finales, digamos. Y entonces podemos acoplar a esos estados iniciales y finales un proceso que sí sea reversible, al cual sí le podemos obtener la, el cambio de entropía, y el cambio de entropía de ese proceso reversible sería el equivalente al del proceso irreversible. Y aquí nada más con el truco, que lo que se utilizó es que cada rebanada es la que estaba en equilibrio termodinámico. No la barra, sino cada rebanada. Entonces al final obtuvimos que este era el cambio de la entropía y nos dio mayor que cero. Y algo interesante que ustedes podrían pensar es qué pasaría si ahora hacemos el mismo ejercicio del inciso pasado, en el que se tienen dos cuerpos y se termalizan, pero comienzan en equilibrio térmico, como en el ejercicio pasado, y los llevamos por una isobara, es decir, a presión constante. ¿Qué tan distinto sería
esa expresión que se obtendría de ese ejercicio con respecto a esta expresión que se obtuvo aquí, en la que se tomó que cada parte de la barra tenía una temperatura distinta, cada rebanada tenía una temperatura distinta, en el otro no se hizo esa suposición, simplemente se utilizaron los estados iniciales y finales del cuerpo completo, ¿no? Entonces, porque sí, en ese caso sí empezaron en equilibrio térmico y aquí no empezó en equilibrio térmico la barra. Por eso aquí no se pudo hacer eso. Entonces, se les queda de tarea moral ver la diferencia de entropías si la barra, bueno, si los dos objetos estuvieran en equilibrio térmico y si les lleva por una isobara. Y bueno, con esto termina las aplicaciones de la entropía de la segunda ley. Esta es la manera general de obtener una creación de entropía a través de un proceso irreversible o incluso de un proceso reversible también. Aplica para ambos casos y eh, bueno, esta es la forma general en la que se tiene que atacar este tipo de problemas. En este caso utilizamos el- la temperatura y presión y volumen como variables termodinámicas de la barra, pero en general existen sistemas con otras variables a los que, por supuesto, que se les puede hacer ese tipo de problemas y obtener el cambio de la entropía con otras variables a considerar, ¿no? Entonces, con eso terminamos la segunda ley de la termodinámica y sus aplicaciones.